Don Carnal llegó anoche al Parque de Atracciones de Zaragoza para disfrute de las más de 1.200 personas que se dieron cita en la fiesta de carnaval de la Asociación Aragonesa de Bailes de Salón. Y las máscaras no vinieron solas, lo hicieron de la mano del baile, que animó la noche del sábado en la segunda mayor fiesta de carnaval de la capital aragonesa. Una de las actuaciones más aplaudidas fue la de baile de salón en silla de ruedas, que despertó una gran ovación. Además de su espectacularidad, sus beneficios terapéuticos están comprobados. Vemos cómo ven los fisioterapeutas que mejoran mucho en coordinación, movilidad. No es necesario tanto ir a un gimnasio y estar levantando la pesa o con un fisioterapeuta, porque tienes que trabajar los movimientos, y aparte pues también mejoran mucho a la hora del estado de ánimo, la actitud ante la vida. Pues se ve que son más positivos, tienen más ganas de hacer cosas. A mí me aporta, pues bueno, sobre todo que conoces gente, conoces sitios, lugares, y bueno, te aporta pues también movimiento, ¿no? El cuerpo, y que estar en silla de ruedas pues no supone nada. O sea, que puedes bailar cualquier tipo de baile. La noche dio para mucho, con el baile y las máscaras como protagonistas. Hay algo muy típico de la temporada, que es las máscaras. Lo que vamos a hacer hoy es olvidarnos un poquito del estrés, olvidarnos un poquito de los malos rollos, de todo, y venir a bailar, a disfrutar, disfrazados o no, y luego a ver un espectáculo. Por supuesto que sí, que además es de primera categoría. Las ganas de los participantes hicieron de esta una velada muy divertida.